Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Hemos estado hablando las últimas semanas sobre renuncia, nos hablaba Agustín, yo hablé un poco sobre adoración. La semana pasada, a la vuelta del retiro, David nos hablaba de vivir libres de una vida vacía y me pidieron compartir el día de hoy. Ya ha pasado una semana del retiro y estuve orando qué es lo que podría compartirles. Esto es lo que puso el Señor en mi corazón. La enseñanza se llama Entre montes y valles. Y los montes están asociados siempre en la Biblia a lugares de fortaleza, a lugares que nos protegen, pero también son lugares altos en los cuales existen experiencias sobrenaturales, ¿cierto? Hemos escuchado sobre el monte de Sión, cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, la gloria de Dios en el monte Horeb. Como diría el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, creador del cielo y de la tierra. Y mientras que los valles representan todo lo contrario, el opuesto, el lugar más bajo, la vida misma. Por eso el salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Todos experimentamos las transiciones de estar en un retiro y volver a la realidad, de tener un buen culto dominical y a veces salimos como súper inyectados y algo pasa que como que nos saca de la sintonía, de quizás estar en una reunión en un martes de oración o en la iglesia en casa y como que al día siguiente en el trabajo o en nuestra propia casa no es lo mismo. Quizás algunos han recibido algún sueño, alguna visión, algo que Dios sembró en tu corazón y ha pasado el tiempo y pareciera que ese sueño se secó. Todos hemos experimentado esa transición, todos hemos pasado de un monte a un valle y hay una historia de la Biblia que me encanta, que grafica muy bien esto. Así que abran sus Biblias, vamos a ir al libro de Lucas. Ese es el tercer evangelio que está en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 9, que viene después del 8. Lucas capítulo 9, versículo del 28 al 40. Esta es una historia muy interesante, así que leámosla. ¿La tienen? Si no tiene una Biblia, puede acercarse a un cristiano. ¿Tienen una? Pero bueno, dice la palabra de Dios. Como 8 días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces 2 hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo, Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía. Y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces, desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto. Y durante aquellos días no le dijeron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y con fuerte voz, un hombre de la multitud les dijo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Es el único hijo que tengo. Sucede que un espíritu se apodera de él y de repente lo sacude con violencia y lo hace gritar y echar espuma por la boca. Cuando lo atormenta, a duras penas lo deja tranquilo. Yo les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron.
encanta una frase, la comentaba la última vez, de un sacerdote del siglo XIX, Lars Linderoth, que dice: el Espíritu Santo de gracia desea perturbar tu sueño. Bendito eres si despiertas. Oremos. Padre, venimos delante de ti, quebrados, enfermos, dolidos, incluso, Señor, algunos presos. Venimos a ti porque, Padre, un día tú dijiste que habías venido a dar buenas noticias a los pobres, que viniste a sanar a todos los que estábamos quebrantados, que venías a liberar a los cautivos, que le ibas a dar vista a los ciegos y libertad a los oprimidos, Señor. Y estamos aquí, cada uno de nosotros, con una necesidad, Señor, que solo tú puedes satisfacer, Señor. Con una historia, con desafíos, con temores, Señor, con pecados que solo tú puedes sanar, Señor, cadenas que solo tú puedes soltar, pecados que tú solo puedes perdonar, Señor. Señor, continúa esa obra, Señor, y cumple esa promesa, Señor, de sanarnos, de librarnos, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, que esa obra que empezaste un día, Señor, la termine, Señor. Y, Señor, quizás una oración osada, Señor, pero no quiero irme, Señor, como llegué esta mañana, Señor. No quiero salir igual, Padre. Y es por eso, Señor, que te pido, Señor, que por el poder, Señor, de tu palabra, Señor, por el filo de tu palabra, Señor, y por medio del poder del Espíritu Santo, Señor, transfórmanos un poco más, Señor, como tu Hijo. Enséñanos a ser más como Jesús, Señor, para que podamos reflejar tu gloria, Señor, así como tu Hijo lo hizo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, revisemos más detalladamente el texto. Dice, como 8 días después de que Jesús dijo esto, un poco de contexto aquí. Algo que está ocurriendo en el contexto inmediato es que Jesús le ha hecho una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después de eso le dice, bueno, ¿y quién dicen ustedes? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y después de eso, Jesús anuncia su muerte. Así que este periodo, esta historia de la transfiguración ocurre justo después de esa declaración. Y bueno, se va de retiro Jesús y se lleva a sus 3 más cercanos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, con él. Y mientras oraba, dice el versículo 29, y qué interesante porque Jesús, siendo 100% humano, pero siendo 100% Dios, siempre oraba, siempre le consultaba al Padre. Mientras leía esa línea, me preguntaba a mí mismo si si Jesús, siendo Dios, aún así sujetaba su voluntad al Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros deberíamos? Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro y sus vestidos se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces 2 hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Esta partida, la palabra original es la misma que se usa para definir el éxodo. Estaba haciendo una referencia de cómo Jesús nos iba a librar por medio de su muerte y resurrección del pecado. Y la razón por la cual aparece Elías y Moisés en ese lugar también es una figura hermosa porque hace una muestra de que en Cristo se cumplía la ley y los profetas. Eso es lo que representan Moisés y Elías ahí. Que todo el Antiguo Testamento está cumplido, cubierto, lleno, satisfecho en la figura de Jesús. Así que es por eso que está ahí. El versículo 32 nos dice, Pedro y los que estaban con él, que tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo, Maestro,
qué bueno es para nosotros estar acá. Creo que todos hemos estado en algún retiro, en algún tiempo de oración quizás, en alguna reunión, en algún momento de revelación, de conexión con Dios, y tenemos la misma actitud que Pedro. Casi le iba a poner a la prédica hashtag todos somos Pedro, pero después dije no, vamos a poner algo más serio porque, para que la gente no se sienta mal. Pero todos hemos tenido esa actitud de Pedro, de querer prolongar alguna experiencia gloriosa, alguna experiencia reveladora, algún momento. Normalmente, cuando estamos terminando siempre los retiros con los jóvenes, es como, pero pucha, qué lata, que se hizo tan cortito, que volvamos, no sé qué. Y creo que todos tenemos esa actitud. Al igual que Pedro en esta situación, dice, queriendo prolongar algo que ya estaba terminando. El versículo 34 dice, y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces, desde la nube, se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado, escúchelo. Me encanta esta historia porque no termina solamente en la transfiguración. Y la vida misma es así. No termina solamente en un retiro, no termina en un tiempo especial que oran por uno, no termina cuando uno recibe una palabra. La Biblia dice que al día siguiente, cuando bajaron al monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y eso nos muestra cómo es el tránsito de la vida. Cómo pasamos de estos momentos buenos, de estos momentos especiales, a un valle. Cómo pasamos del silencio, de la intimidad con Dios, al ruido de una multitud. Yo me imagino Pedro, con todo lo que hacían con la agenda, quizás él obviamente quería, ¿para qué vamos a bajar? Estamos aquí con Moisés y Elías. Estamos con las dos personas más significativas de la historia del pueblo judío. ¿Para qué vamos a bajar? ¿Para qué vamos a ir con toda esa multitud? Y algo que quiero compartir el día de hoy. Son 3 principios que nos enseña la Biblia de por qué hacer esta transición y cómo vivir esta transición. La primera es tener un propósito claro. Necesitamos actuar conforme al llamado. Pedro quería quedarse experimentando la gloria. Y quizás Jesús también, pero Jesús no era la primera vez que bajaba de la gloria a la tierra. Él ya se había hecho hombre y había dejado el cielo. Y él había hecho ya una declaración de principios. Me encanta este pasaje. Lucas 4, del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vida a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús sabía que tenía que bajar. Él se podría haber quedado, él podría haber alargado el retiro. Pero él sabía que abajo había un padre, así como pensaba cuando Walter oraba por la Caro. Había un padre preocupado por su hijo que necesitaba sanidad. Y Jesús sabía que tenía que bajar. Recordaba haciendo esta enseñanza, como todos saben, en noviembre tenemos nuestro retiro de iglesia. Si no se ha inscrito, por favor, inscríbase. Es una buena oportunidad. Son momentos especiales. Son buenos montes. Y en enero pasado tuvimos nuestro retiro y Ricardo Salazar, a la última mañana, nos preguntaba y decía, ¿qué nos llevamos cada uno para la casa? ¿Qué es lo que te llevas tú de todo lo que hablamos en el retiro? ¿Cómo llevamos la palabra a la práctica? Y una cosa que nos pidió, no sé si se acuerdan, era escribir unas tareas. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y la primera tarea, ¿alguien se acuerda cuál era?
Está bien, si no. A mí me gusta anotar las cosas, pero entonces por eso tengo registrado. Pero él decía, ¿cuál es? Sí, efectivamente, sobre las perezas. Y él preguntaba, la primera tarea era, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cómo les ha ido con esa pregunta? Quizás en ese momento, bueno, le voy a hacer esta pregunta a 2 jóvenes más ratito, pero quizás en ese momento no tenías la respuesta, pero han pasado 6 meses ya. Hemos buscado una respuesta, hemos orado al respecto, le dimos una vuelta o solo era algo bonito, algo emocional. Recordaba haciendo esta prédica una historia. Yo crecí en la ciudad, o sea, nada de campo, nada. Pero la familia de la Bridget, mi suegro creció ordeñando vacas, ¿cierto? Es un hombre muy de campo. Me acuerdo que la primera vez que fui a Estados Unidos y estaba ahí intentando ganarme la bendición de mi suegro y conseguir la mano de la Bridget, entonces mi suegro me puso una prueba. Así que una prueba de campo. Así que me dijo, justo estaban cortando un árbol que estaba saliendo como con las ramas hacia la casa del vecino. Así que había un montón de ramas grandes. Y mi suegro se va, después de que habíamos tenido una primera conversación, me dice, mira, todo eso que está acá, necesito que esté todo cortado como leña para la tarde. En mi vida había agarrado un hacha. Y mi mamá sabe que es verdad, entonces por eso se ríe. En mi vida había agarrado un hacha. Así que mi suegro me dice, no, pero mira, es súper sencillo. Toma el hacha, 1, 2, y ya tenía como tres troncos, y me dice, pero no tienen que quedar así. Toma uno de los troncos, le pega a uno, engancha el tronco, lo levanta con el tronco, lo corta y dice, y así, y todo apiladito aquí. No pude encontrar una foto, pero les prometo que estuve como 13 horas cortando leña. Pero terminé. Y me casé. Pero funcionó. Hay un principio en la Biblia. ¿Por qué explicaba esta historia? Me encanta este versículo. Eclesiastés 10:10 dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Y al igual que mi suegro que tomó, ¿cierto? Y cortó súper rápido y ahí yo le pegaba, se me corría para el lado. Y lo levantaba, y le pegaba de vuelta y decía, ya, ahora voy a la segunda. Y le pegaba en otro lado. Entonces estuve mucho rato hasta que por fin, después de como los 534 intentos, los primeros 534, caché un poco más como la técnica. Pero así como yo intentando cortar leña sin saber, a veces invertimos nuestra vida de esa manera. Pasamos nuestra vida así. Y me pregunto si tenemos una vida enfocada o si tenemos que afilar una chita. Quizás hay algunos que perdimos el filo con el tiempo. Que llegamos súper bien, súper animados, que empezamos la vida cristiana súper emocionados, que fuimos a un retiro y quedamos súper encendidos, que estuvimos en un martes de oración y dijimos voy a buscar a Dios todos los días, y a la mañana siguiente cuando sonó el despertador le pusimos 5 minutos más y no nos levantamos finalmente para orar. Esa es una pregunta a algunos hermanos, pero estos días Facebook tiene algo que se llama Un Día Como Hoy, que lo digo para la gente que no tiene Facebook, y te muestra como los recuerdos de algo que pusiste un día como hoy, por eso se llama así, hace tiempo atrás.
y me mostraba las fotos del viaje a Costa Rica que hicimos el año pasado, en todos estos días. Y armando la enseñanza me preguntaba en qué están los sueños, los desafíos, los compromisos que tomamos las personas que fuimos. Las personas que fuimos al retiro en enero, la hojita que anotamos y que después Ricardo dijo, júntate con alguien para ir como rindiéndole cuentas de en qué estás. ¿En qué quedó? A los jóvenes que estuvieron hace una semana atrás en el retiro, anotando sueños en un papel lustre y pegándolo en una pizarra. Había uno de los ejercicios que pidió Agustín era, ¿qué es lo que haría si solo tuviera 7 días de vida? Ya pasó una semana. Me pregunto si hicimos alguna de esas cosas que anotamos. Hacía otro ejercicio que decía, ¿qué haríamos si tuviéramos solo 7 años de vida? Y después tenías que elegir uno de esos y pegarlo. Tenemos las fotografías de lo que anotaron. Y me preguntaba, ¿qué estamos haciendo al respecto? Jesús sabía que tenía que bajar. Sabía que no se podía quedar arriba, porque había alguien esperando sanidad abajo. Porque tenía que pasar por una cruz, morir, sufrir, pero también resucitar para darnos esto que tenemos. Esta iglesia. Muchos de nosotros, o quizás todos, ni siquiera nos conoceríamos si no fuera por ese sacrificio. Eso fue lo que nos hizo una familia. Eso fue lo que perdonó nuestros pecados. Eso fue lo que restauró nuestra relación con el Padre. Y Él sabía que ese camino llevaba a la cruz, que llevaba a la cruz. Para enfrentar bien la transición, necesitamos tener un propósito claro. Nosotros como iglesia lo tenemos, hacer de cada miembro de la familia un discípulo de Jesús. Y como dice este consejo que da Salomón, el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. A veces gastamos nuestra vida en cosas que después cuando miramos para atrás no tenían tanto valor. Invertimos nuestra vida en cosas que cuando pasan los años uno piensa, y hablábamos esto con los jóvenes, David lo decía la semana pasada, ayer tenía 15 años, decía. ¿Cómo vamos a enfocar nuestra vida? ¿Cómo vamos a enfocar nuestra vida? Otro punto. Vivimos en una época en que se valora el cambio. Se valora lo desechable, se valora lo rápido, la moda, el último celular. Uno no alcanza a cumplir los 18 meses de contrato con el celular y han salido como 5 clases de iPhone, 5 tipos de Galaxy. Todo es desechable. ¿Cuál es la última innovación? Y le restamos el valor a hacer lo mismo. Nota aparte para explicarlo. Algunos saben, otros no. ¿Alguien pensó quizás que estaba enfermo, por eso había bajado de peso? Sí, pero no es que es nada grave. Es un cálculo de la vesícula que por diferentes razones se ha ido posponiendo, y algo que me dijeron fue, tienes que hacer una dieta súper sencilla, para resumirlo en 3 grandes pasos: nada con grasa, nada frito, nada que tenga crema, o sea, el 95% de la comida. Y todo lo que es rico. Eso era hace 6 meses atrás. He perdido 24 kilos. Es harto. Es harto. He pasado por varias tallas ya. Y a veces uno piensa y dice, y la gente dice, ¿pero qué dieta estás haciendo? Es que no se trata, no es que es una dieta, pero es hacer lo que te dijeron. A veces buscamos, ¿cierto?, como cosas mágicas.
nada, cerrar la boca, ocupar más las escaleras, qué sé yo, cosas así. Pero ¿por qué comento esto? Porque muchas veces buscamos, incluso en nuestra vida cristiana, qué es lo nuevo que tengo que hacer, qué es lo que me falta. Y me encanta este pasaje porque habla de el poder de hacer lo mismo, el poder que tiene a ser consistentes en el tiempo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Uno de los problemas que nosotros tenemos a veces es nuestra capacidad de permanecer en lo que Dios nos ha dicho. El retiro pasado con los jóvenes estaba basado en Juan 8, 31 y 32, que dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es otra invitación a permanecer. Compartía esto, pero permanecer en el diccionario se define como mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. La palabra que nosotros utilizamos, permanecer, viene del latín. Permanere, ¿cierto, Felipe? ¿Sí? ¿Está bien? Permanere, sí, gracias. Y se compone de dos partes, el prefijo per, que significa por completo, y el verbo manere, que significa quedarse, es decir, quedarse por completo, indivisible. La falta de fruto en nuestra vida, en áreas de nuestra vida, podría ser el resultado de nuestra falta de permanencia. Los valles quizás no son el lugar que nos gusta estar, pero el valle es el mejor lugar para producir fruto. La vida, en el día a día, no cuando estamos en un retiro. En un retiro no podemos predicarle a nadie del evangelio, pero en tu puesto de trabajo, al lado, con el compañero que tienes sentado en tu clase, en el escritorio de al lado, a tu esposo quizás que no es cristiano, a tus padres que todavía no han escuchado el evangelio, en el día a día. Es ese lugar donde podemos dar fruto. Cuando alguien te ofende y la reacción más fácil sería, aunque fuera la justa, sería reaccionar. Pero Jesús dijo, tienes que poner la otra mejilla. Es en el día a día donde podemos dar más fruto, si es que permanecemos en Jesús. Porque separados de Él, la Biblia dice, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. ¿Saben qué significa nada en griego? Nada. ¿Y en latín? Nada. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer separados de Jesús. Jesús nos anima a mantenernos haciendo lo mismo y destaca el poder de eso. Hay poder cuando hay consistencia. ¿Saben qué? Se nota, voy a decir algo, pero se nota cuando alguien ora en lo privado y después ora en público, se nota. Se nota. Se nota cuando es como, por ejemplo, imagínense si yo no hablara nunca con la Bridget. Estamos casados, sería como extraño. Y todo el mundo lo notaría después cuando estuviéramos juntos. Como, oye, pero ¿y tú soy gringa? Es como, sería extraño no saber ese tipo de cosas. De la misma manera, se nota cuando pasamos tiempo con Dios. Se nota cuando leemos la Biblia. Quizás voy a decir algo que va a sonar un poco feo. Si alguien te dice, busca el Evangelio de Juan y empieza a buscarlo en el Antiguo Testamento, se nota
que quizás nunca has tomado tu Biblia. ¿Entienden lo que quiero decir? Necesitamos permanecer y nos cuesta ser consistentes. Pero celebramos a la gente que es consistente en el tiempo. Nos encanta cuando escuchamos que gente lleva 35 años, 40 años, 50 años. Todos queremos llegar a esos puntos, pero necesitamos la consistencia en el tiempo. 50 años de casado no se cumplen por cualquier razón, pero en un matrimonio se hace día a día. Nuestra relación con Dios funciona igual. Para permanecer en Dios, para dar fruto, necesitamos pasar tiempo con Él. Necesitamos orar, necesitamos meternos en la Escritura. Jesús dijo que hay 2 razones por las cuales se provoca una falsa doctrina. Cuando Él en un momento los fariseos lo enfrentan y les dice, es que ustedes están en un error porque no conocen el poder de Dios ni las Escrituras. Escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. A veces, muchos de nuestros errores, muchos de nuestros sufrimientos en el valle, en el día a día, se producen porque nunca fuimos donde el Padre a hablar con Él, porque nunca nos metimos en la Escritura. No soy padre todavía, pero he escuchado esta expresión mucho. A uno nadie le enseña a ser padre. Eso es una mentira. La Escritura está llena de consejos de cómo ser padre. Está llena de consejos cómo ser hijo. Está llena de consejos de cómo ser un buen esposo. Está llena de consejos de cómo ser un buen trabajador. Saquémonos de esas mentiras, porque a veces es fácil ocupar eso y está bien para no saberlo. Quizás algunos de ustedes no lo sabían, ahora lo saben. Pero ¿cómo nos vamos a involucrar en la Escritura? No solamente leyendo, pero permaneciendo indivisible en ella. Porque es fácil venir a la iglesia o estar en un retiro y levantar las manos y pensar que somos cristianos. Pero nuestro cristianismo, nuestra santidad se pesa cuando nadie más nos ve. Cuando nadie más nos ve. Cuando estamos solamente nosotros delante de Dios. Y es fácil cansarnos. Por eso la Biblia dice, en Gálatas 6:9, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. ¿Y saben qué? A veces nos cansamos. A veces nos cansamos y eso está bien. Es por eso que está la iglesia. Es por eso que es importante que te discipules. Es por eso que es importante que participes en una iglesia en casa, que los jóvenes vengan a la reunión de jóvenes, que pasemos tiempo juntos. Porque de esa manera, como dice Pablo también en el capítulo 6 de Gálatas, llevemos las cargas los unos de los otros y así cumplimos la ley de Cristo. ¿Cuál ley? ¿Cuál es la ley de Cristo? Ámense unos a otros. Entonces hablamos de un propósito claro y también hablamos de fruto en el valle. El último punto que quiero tratar es una fe y espera productiva. Me encantan estos 2 personajes, son algunos de mis favoritos en la Biblia. Y quiero compartir 2 personas que tuvieron una fe y una espera productiva. Dice el libro de los Hechos del capítulo 26. Bien, yo les pregunto antes de leer este pasaje, si Dios te llamara a compartir el Evangelio a las naciones, ¿de qué te serviría estar preso? ¿De qué serviría? Es como contraproducente. Pablo dice en Hechos 26, del versículo 15, entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Hablando contando cómo era su conversión. Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí.
y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Si ese era el llamado, si yo hubiera sido Pablo, ¿por qué? Miren, hay algunas estimaciones, no tenemos los números exactos, pero los teólogos creen que en aproximadamente 24 años, Pablo realizó 3 viajes misioneros evangelizando todo el mundo conocido en esa época. Y después estuvo preso por otros 7 años, aproximadamente. ¿Por qué termina un predicador preso? Si tenía un llamado tan específico. Quizás si yo hubiera sido Pablo, me hubiera frustrado mucho. Pero en ese tiempo, la Biblia en Hechos 9:15 nos dice que Pablo también tenía que predicar delante de naciones y de reyes. Pablo escribió en ese tiempo el 50% del Nuevo Testamento. El 50% del Nuevo Testamento. Y influyó directamente, por lo que sabemos también, en 2 libros más, que es el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Qué bien aprovechado ese tiempo. ¿Saben qué? ¿Qué hubiera sido de nuestra Biblia? ¿Se imaginan? Yo no me imagino la Biblia sin la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Hay tantas cosas ahí, tan relevantes. Pero él sabía tener una fe productiva, una fe que, aunque quizás no estaba en la gloria en ese momento, aunque quizás no estaba en un retiro, estaba encarcelado, él sabía cómo trabajar ese tiempo, cómo ser productivo en la espera. Y a veces terminamos casi como que aguantando la semana. No, que voy a llegar al otro domingo, o voy a llegar a la otra reunión, o voy a llegar al otro retiro. A los jóvenes les digo, es súper relevante que asistan sábado a sábado, domingo a domingo, que se junten con sus discipuladores, no solo que vayamos para un retiro. Y esa función no depende solamente de los jóvenes. Y en esto involucra a los padres también. Es importante que los padres animen a sus hijos, que los desafíen, que se involucren, que sepan qué es lo que están aprendiendo. ¿Cómo les pueden apoyar en ese proceso? La segunda historia es la de José. Me encanta que Dios usó todo lo que pasó José con una razón. Dice Génesis 41 del 37 al 40. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores: ¿podemos encontrar una persona así, en quien reposa el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque yo soy el rey. Egipto era el lugar donde había pan. Porque José era un buen administrador. Dios nos envió a José a estudiar a la universidad, no se preparó, no tenía magíster o un MBA. ¿Saben cómo él aprendió a interpretar sueños y a administrar? Siendo esclavo y siendo un preso. Siendo esclavo y siendo preso. Habiendo tenido un sueño primero. Habiendo visto la revelación de hacia dónde Dios lo quería llevar, un sueño que Dios había engendrado en su corazón, siendo esclavo en la casa de Potifar y estando preso a cargo de la cárcel. Dios lo preparó para administrar el reino y salvar muchas vidas. Algunos malinterpretamos a veces los valles en los que nos encontramos.
Los colegios en los que estamos, pucha, si quizás hubiera estado en otro colegio. Y perdemos la oportunidad o en otra universidad, y perdemos la oportunidad de la persona que tenemos al lado de evangelizar. A veces estamos incómodos del trabajo en el que estamos, saltando de trabajo en trabajo, perdiendo las oportunidades que Dios nos ha abierto, las relaciones que tenemos para poder testificar en ese lugar. Quizás algunos intentando saltar a la siguiente etapa, no dejando que Dios hiciera lo mismo que hizo con José, que nos prepare de la misma manera. Génesis 39:23 nos enseña a un tipo de sociedad, cielo y tierra. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Mira, esto es un principio bien sencillo, pero Dios no puede prosperar lo que no haces. Dios no puede producir, no va a producir una semilla. A ver, corrijo, no es que no pueda. Dios no va a prosperar lo que no haces. Dios no va a producir, no te va a dar el fruto de una semilla que no sembraste. No te va a dar el 7 de una nota para la que no estudiaste. Y no que empezamos después ahí, cuando estamos sentados en la prueba, ¿qué letra le pongo? D de Diosito, E de Espíritu Santo, no sé. Dios bendice lo que hacemos. Nuestra fe, nuestra obediencia verá un fruto. Póngase de pie. Quiero invitar al grupo de alabanza. Estamos por terminar. Que nos va a ministrar. Todos pasamos por transiciones. Quizás algunos de nosotros hemos sentido que sueños que tuvimos quedaron ahí, que palabras que recibimos nunca se cumplieron, pero aunque hay veces, no se desconcentre en este tiempo porque es muy importante, estamos por terminar, pero hay veces en que no sale el sol para los sueños que Dios nos ha dado. Pero aún en el agujero más oscuro, Dios puede seguir haciendo su obra en ti, así como lo hizo en José. Dios no solo hace obras en los montes, Él produce fruto en los valles. La transfiguración es un punto central en la revelación del reino de Dios, porque nos trae el Antiguo Testamento diciendo que hay cumplimiento y muestra cómo en Cristo se cumple todo, y vuelve a poner la mirada en Jesús, en su cruz. Pedro estaba equivocado cuando trató de que la experiencia que vivieron fuera permanente. Hasta ese punto él no entendía todo lo que hacía falta. Él no entendía que todo lo que hacía falta era la presencia de Jesús. Estaba preocupado quizás y distraído con la gloria ahí, pero estaba con Jesús. Y a veces basamos nuestra vida cristiana en experiencias, en retiros, en reuniones, en oraciones, en una palabra que alguien compartió. Pero Jesús está ahí en ti. Su gloria, el poder que lo resucitó de la muerte, habita en nosotros. No necesitamos un monte, así como Pedro no necesitaba una transfiguración. Tenía a Jesús. A veces queremos quedarnos en esos momentos especiales para poder seguir en la gloria de Dios. Pero Dios quiere mostrarnos su gloria en el día a día, en el valle, en tu puesto de trabajo,
en una conversación con un compañero. Que te atrevas a orar por personas que quizás nunca habías orado. Que de pronto estés sensible a incluso hablarle a un desconocido para darle algo que necesita alguien en la calle quizás. No solo algo material, pero orar por él. Nos quedamos deslumbrados a veces con increíbles tiempos de alabanza, reuniones, palabras, emociones, y perdemos que Jesús está con nosotros y su gloria con nosotros en el día a día. En el día a día. Así como va a estar con la Caro en Japón. En el día a día. En el día a día. Podemos ver la gloria de Dios otra vez. En la intimidad. Los momentos cuando tú lo necesitas. Podemos ver a Dios. Señor, te damos las gracias, Padre. Señor, me conmueve tu amor, tu pasión. Señor, no tenías que hacer nada de eso. Señor, tú estabas en la gloria, Señor. Y renunciaste a eso, Señor, para venir, Señor, del cielo aquí a la tierra, para rescatarnos, Señor. Señor, y no has terminado esa obra, Padre. La obra de santificación, Señor, en nuestra vida, Señor. La obra de hacernos como tu Hijo Jesús. Señor, queremos derramar nuestros corazones en este tiempo. Y Señor, sigue haciendo tu obra. Yo sé que tú le estás hablando a algunas personas en esta mañana que hay cosas, Señor, que tenemos que renunciar. Hay situaciones por las que tenemos que pedir perdón. Que tenemos que hacernos disponibles para ti. Ponernos disponibles para ti. Para ser usados. Algunos de nosotros hemos recibido indicaciones del Espíritu Santo de hablar o orar por alguien. Y la hemos ignorado por vergüenza, Señor. Por temor de lo que van a decir. Señor, pero tú quieres que tu reino se establezca, Señor, en la vida de todos, Señor. Así que yo te pido valentía también, Señor, para mis hermanos, Señor. Para que puedan compartir, Señor, tu evangelio, Señor, durante esta semana con denuedo, Señor. Que puedan compartir, Señor, la esperanza que nosotros tenemos, Señor. A veces perdemos tanto tiempo en recomendar cosas vanas, Señor. Películas, Señor, canciones. Y perdemos la oportunidad de hablar del único que puede transformar nuestra vida, que eres tú. Danos valor, Señor. Danos valor, Señor. Y Señor, sigue haciendo tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor, en esas transiciones que tú manejabas tan bien, Señor, sujetándolas al Padre, Señor. Y nosotros como Pedro, Señor, a veces queremos estar cómodos, Señor, en un monte, Señor, y olvidando la necesidad de la gente abajo. Ayúdanos, Señor, para que en el día a día, Señor, podamos servirte, Señor, con un propósito claro, dándote frutos, Señor, y con una fe productiva, Padre. En tu nombre, Señor, oramos, Padre. Mientras los hermanos nos ministran, toma un momento para orar, para hablar con Dios, para vaciar tu corazón delante de Él. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios.
ti confiaré, tu promesa sigue